Después de 35 años de trabajo continuo en una fábrica textil en Lima, Ohio, Sandra Miller se jubiló. Tenía 59 años, y aunque muchos lo llamaban un merecido descanso, para ella fue un periodo difícil. Los años de arduo trabajo dejaron marcas no solo en su cuerpo, sino también en su alma. Su única hija, Lauren, se había mudado a Chicago tan pronto como terminó la universidad. Y aunque Lauren prometió visitarla con frecuencia, la distancia y la agitada vida en la gran ciudad diluyeron lentamente el vínculo entre ambas. Las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más esporádicas y las visitas cada vez más breves. La casa, que alguna vez estuvo llena de ruido, risas y ocupaciones, ahora se sentía fría y vacía. Al principio, Sandra intentó mantenerse ocupada. Jardinería, lectura, mirar viejas fotografías. Todo aquello la distraía momentáneamente de sus pensamientos tristes. Incluso se inscribió en un curso de cocina en el centro comunitario para jubilados, pero no logró hacer amigos allí. La mayoría de las personas asistían en pareja o en grupos, y su soledad se le hacía aún más evidente. Todo cambió cuando Lauren, durante una de sus breves llamadas, sugirió que su madre abriera una cuenta en Facebook. «Mamá, eso te ayudará a encontrar nuevos amigos, o al menos a mantenerte en contacto conmigo», le dijo. Sandra, escéptica, desestimó la idea al principio. Sin embargo, una noche especialmente silenciosa, decidió intentarlo. Creó una cuenta, agregó a Yaya, a algunos viejos conocidos y comenzó a explorar cómo funcionaba esa red social. Su primer grupo fue Comunidad de Jubilados de Lima. Allí las personas compartían recetas, consejos de jardinería y relatos sobre sus familias. Sandra rápidamente se sintió parte. Comentaba publicaciones, subía fotos de sus rosas e incluso compartía sus recetas favoritas de repostería. Esto se convirtió en un pequeño ritual diario que le daba algo de alegría. Una noche, mientras respondía a un post sobre el cultivo de tomates, recibió un mensaje. Era de un desconocido llamado Jason Rivera. Su perfil mostraba a un hombre sonriente de unos 25 años, con una foto en un paisaje soleado de Texas. El mensaje decía: «Tus palabras siempre son tan amables. Ojalá pudiera ver la vida como tú lo haces. Eres una persona muy especial». Sandra se sonrojó, pero le respondió con cortesía, agradeciéndole por el cumplido. Pensó que era simplemente una persona educada que había encontrado su comentario por casualidad. Pero Jason siguió escribiendo. Al principio, eran pequeños mensajes. «¿Cómo estuvo tu día?» o «¿Cuáles son tus pasatiempos?». Con el tiempo, los mensajes se volvieron más personales. Él compartía sus pensamientos sobre la vida. Contaba lo difícil que era estar solo en una gran ciudad. Sus palabras resonaron en el corazón de Sandra. Sentía que finalmente alguien la entendía. Semanas después, su intercambio de mensajes se volvió algo cotidiano. Jason le enviaba cariñosos saludos por la mañana, compartía historias divertidas sobre su trabajo y le hablaba de sus sueños. Le confesó que siempre había querido abrir un taller donde niños de familias desfavorecidas pudieran aprender oficios. Sandra, por su parte, le contó sobre su esposo, quien había fallecido de cáncer varios años atrás, y sobre lo duro que fue criar a Lauren sola. Le compartió recuerdos que no había discutido con nadie más. Fueron estas conversaciones las que la hicieron sentir viva nuevamente. Su corazón, endurecido por años de soledad, comenzó a derretirse. A los ojos de Sandra, Jason era lo que había estado buscando durante tanto tiempo. Alguien que la escuchara y la valorara. Pero sin saberlo, estaba jugando bajo reglas ajenas. Jason usaba cada respuesta de ella, cada detalle de su vida, para construir un puente de confianza que pronto se convertiría en una herramienta de manipulación. Jason Rivera creció en Houston, Texas, en un barrio donde las esperanzas de un futuro digno eran prácticamente inexistentes. Su infancia transcurrió entre ventanas rotas, calles bulliciosas y una constante sensación de inseguridad.
Su madre, una camarera, trabajaba por las noches, mientras que su padre desapareció de sus vidas cuando Jason tenía apenas 5 años. El dinero nunca alcanzaba. Y ya en su adolescencia, Jason comprendió que si quería conseguir algo en la vida, tendría que burlar al sistema. La escuela nunca le interesó. Jason era demasiado inteligente como para quedarse sentado en un aula escuchando las lecciones repetitivas de los maestros, pero pronto descubrió cómo usar su astucia y su carisma natural a su favor. Tenía una habilidad especial para hablar de manera que las personas quisieran creerle. Maestros, vecinos e incluso trabajadores sociales veían en él a un joven prometedor que solo necesitaba una oportunidad. Pero Jason no planeaba esperar a que esa oportunidad llegara. Él mismo la creó. A los 17 años, se unió a un pequeño grupo de estafadores que se dedicaban a realizar ventas fraudulentas por Internet. Publicaban anuncios falsos de productos como electrónicos, muebles e incluso automóviles, engañando a compradores ingenuos para que enviaran dinero por adelantado. Jason aprendió rápidamente esta táctica e incluso la perfeccionó. Descubrió que era mucho más fácil engañar a las personas si apelaba a sus emociones. No solo vendía productos falsos, vendía esperanza, compasión, una ilusión. Con el tiempo, sus estrategias se volvieron más sofisticadas. En lugar de realizar pequeñas estafas rápidas, comenzó a emplear métodos más prolongados y elaborados, basados en la manipulación de la confianza. Jason usaba las redes sociales como herramienta principal para buscar a sus víctimas, haciéndose pasar por personas que generaban empatía y despertaban el deseo de ayudar. Su enfoque era tan detallado y meticuloso que nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones. Sus principales objetivos eran mujeres solas, de mediana edad o mayores. Escogía cuidadosamente a aquellas que, a través de sus publicaciones, mostraban vulnerabilidad emocional. Si alguien compartía en sus redes sociales historias sobre un divorcio difícil o la pérdida de un ser querido, Jason no veía a una persona sufriendo. Veía una oportunidad. Para él, el dolor ajeno no era más que una debilidad que podía explotar. Cuando encontró el perfil de Sandra Miller, su apertura emocional lo atrajo de inmediato. Ella compartía fotos de su jardín, hablaba sobre sus libros favoritos y, con frecuencia, mencionaba cuánto extrañaba a su hija. Jason identificó al instante que esta era una mujer en busca de compañía, calidez y comprensión. Para él, sus publicaciones no eran una expresión del alma, sino una guía de acción. Rápidamente ideó un plan. Su primer objetivo era sencillo: establecer contacto. Le envió un mensaje cargado de amabilidad y sinceridad. Para Sandra, él era simplemente un extraño que había tropezado con su perfil por casualidad. Pero para Jason, ese mensaje era el primer paso para ganarse su confianza. Estudió cada detalle del perfil de Sandra: las menciones sobre la pérdida de su esposo, los desafíos de criar a su hija sola, su amor por la familia. Jason comenzó a construir una imagen de un hombre que compartía sus valores, su dolor y sus sueños. Con cada mensaje, reforzaba la conexión. Le decía que entendía cómo se sentía la soledad, que él también había enfrentado dificultades en la vida. Se mostraba como alguien que, al igual que ella, buscaba una luz en un mundo lleno de sombras. Pero en realidad no veía a Sandra como una persona, sino como un recurso. Para Jason, su confianza era solo una herramienta, y su vida, el escenario perfecto para su siguiente estafa. Para Sandra, la correspondencia con Jason pronto se convirtió en la razón de ser de sus días. Comenzaron a hablar todas las noches, transformando las horas vacías en conversaciones reconfortantes. Jason sabía exactamente cómo elegir los temas que tocaban las fibras más profundas del corazón de Sandra. Le preguntaba sobre su juventud, sobre cómo conoció a su esposo y sobre lo que significaba criar a su hija sola. Su atención al detalle y su tono amable le hicieron sentir que, finalmente, alguien realmente la escuchaba. Jason tenía un don para captar su atención.
Le hablaba de su supuesta vida en la gran ciudad, retratándose como alguien que, a pesar de las dificultades, trataba de hacer del mundo un lugar mejor. Decía que había crecido en una familia pobre, que su padre los había abandonado y que su madre había trabajado incansablemente para criar a él y a su hermana menor. Para Sandra, estas historias sonaban sinceras y llenas de humanidad, y su corazón se encogía de compasión. Veía en Jason a alguien que, al igual que ella, había luchado contra las adversidades, pero que había mantenido su bondad. Un relato en particular tocó profundamente a Sandra. Jason compartió su sueño de abrir un taller para que los niños de familias desfavorecidas aprendieran oficios, como reparar bicicletas, fabricar muebles y adquirir habilidades útiles. Sus palabras eran tan inspiradoras que Sandra comenzó a verlo como una persona con un gran corazón. «Qué maravilloso que quieras ayudar a la gente. Mi esposo siempre decía que hay que hacer el bien, incluso cuando es difícil», le escribió un día. Jason entendió que había dado en el blanco. Había encontrado un punto de conexión que hacía sus conversaciones aún más personales. Por su parte, Sandra comenzó a compartir con Jason sus recuerdos más íntimos. Le hablaba de lo difícil que fue cuidar a su esposo en los últimos meses de su vida, de cómo a menudo anhelaba apoyo, pero siempre terminaba enfrentando los retos sola. Sus palabras le daban a Jason una visión completa de su vida, su soledad, su necesidad de sentirse útil y su tendencia a ver lo mejor en las personas. Para él, esta información era un recurso invaluable. Las semanas pasaron y su correspondencia se volvió constante. Jason sabía cómo hacerla sentir valorada. Le decía que era una mujer extraordinaria, que su sabiduría de vida lo inspiraba. Sandra, al leer esas palabras, sentía que alguien finalmente la veía tal como era. Comenzó a esperar ansiosamente sus mensajes. Su estado de ánimo dependía de si él le escribía o no. Jason utilizó esta dependencia a su favor, haciendo pausas intencionales en su comunicación para que ella se preocupara y se aferrara más a él. Con el tiempo, Jason empezó a mencionar de manera sutil sus dificultades personales. Le contó que tenía problemas financieros y que la reparación de su apartamento se había retrasado porque había donado dinero para ayudar a un niño de un barrio pobre. «No sé si hice lo correcto, pero no podía dejarlos en esa situación», le escribió. Sandra quedó profundamente conmovida por su altruismo. Veía en él a un hombre que vivía para ayudar a los demás, incluso sacrificando sus propios intereses. Para Jason, estas historias no eran más que herramientas. Poco a poco, estaba preparando a Sandra para que viera la ayuda económica como una extensión natural de su relación. Su deseo de cuidarlo crecía, y él, en respuesta, la guiaba cuidadosamente hacia el punto en el que ella estaría dispuesta a dar ese primer paso. Jason sabía que ya la tenía emocionalmente atada. Las primeras insinuaciones de Jason sobre sus problemas financieros fueron tan sutiles que Sandra ni siquiera las percibió como solicitudes de ayuda. Él le contó que su computadora portátil estaba fallando y que sin ella no podía trabajar en los proyectos para su futuro taller. Sandra, siempre dispuesta a ayudar a quienes lo necesitaban, inmediatamente se ofreció a comprarle una nueva. Jason, fingiendo modestia, respondió que no podía aceptar un regalo así, pero que su oferta lo conmovía profundamente. Finalmente, Sandra insistió, y le transfirió $600 con la nota, para un nuevo sueño. Estaba convencida de que había hecho una buena acción. Para Jason, este gesto no fue más que el inicio. Sabía que Sandra estaba dispuesta a ayudar si lo presentaba como un medio para apoyar sus supuestas metas. Su bondad la hacía vulnerable ante personas inescrupulosas como él, que veían en esto una oportunidad. La siguiente solicitud fue un poco más elaborada. Jason mencionó que su arrendador había aumentado el alquiler y que necesitaba dinero con urgencia para evitar ser desalojado. Esta vez apeló a la compasión de Sandra, describiendo lo mucho que le dolía que sus sueños de ayudar a los niños estuvieran en peligro por sus problemas económicos. De nuevo, Sandra ofreció su ayuda.
le transfirió otros $800, acompañando el mensaje con: «Eres una buena persona, Jason. Todo saldrá bien». Para ella, este era un acto de apoyo. Para él, era una confirmación de que su plan estaba funcionando. Jason entendió que Sandra no solo lo estaba ayudando, sino que encontraba en esto una forma de sentirse necesaria. Cada transferencia era algo más que dinero. Era una prueba de su apego emocional. Mientras tanto, Jason involucró a sus cómplices, Tyler y Marcus. Los tres se conocían desde la adolescencia, cuando juntos comenzaron a realizar pequeñas estafas. Tyler era un experto en tecnología, mientras que Marcus era un maestro de la persuasión. Juntos formaban un equipo peligroso, experto en explotar la confianza de las personas. Tyler comenzó a investigar las transferencias bancarias de Sandra para calcular cuánto dinero tenía en sus cuentas. Descubrió que, tras años de trabajo, Sandra había acumulado una suma considerable. Marcus sugirió el siguiente paso del plan: convencerla de que viajara a encontrarse con Jason. «Si ella viene, todo será más fácil», dijo Marcus. Al principio, Jason dudó. Sabía que Sandra ya estaba emocionalmente vinculada a él, pero una reunión en persona conllevaba riesgos. Sin embargo, Marcus lo persuadió, asegurándole que era la única forma de obtener una cantidad significativa de dinero. Las personas confían más cuando te ven en persona. Podrás interpretar mejor el papel de alguien que necesita ayuda desesperadamente. No podrá decirte que no, insistió. Jason empezó a insinuarle a Sandra la posibilidad de conocerse. Le escribía sobre cuánto deseaba abrazarla, cuánto soñaba con enseñarle Austin, la ciudad donde supuestamente vivía. Sandra, entusiasmada por la idea, fue quien finalmente propuso visitarlo. Para ella, era una oportunidad de escapar de su rutina y conocer al hombre que había transformado sus días con sus palabras. Le dijo que sentía que lo conocía de toda la vida. Para Jason, esta propuesta era perfecta. Significaba que Sandra estaba lista para dar el siguiente paso y confiar aún más en él. Mientras Sandra planeaba con ilusión su viaje, Jason y sus cómplices ideaban un plan que cambiaría la vida de Sandra para siempre. Sandra preparó cuidadosamente su viaje. Su maleta estuvo lista varios días antes del vuelo, ropa doblada con esmero, pequeños regalos para Jason y su supuesto taller, un frasco de mermelada de fresa casera que había preparado especialmente para él. Incluso incluyó una foto de su familia, pensando que eso ayudaría a fortalecer su conexión. Este era su primer viaje en muchos años, y Sandra sentía una mezcla de alegría y un ligero nerviosismo. No le contó nada a su hija Lauren. Sabía que ella estaría en contra. «No sabes nada sobre ese hombre», seguramente le habría dicho. Pero Sandra estaba convencida de que Jason era un regalo del destino, una oportunidad que había estado esperando durante mucho tiempo. Él había hablado repetidamente de cuánto deseaba conocerla, y ahora todo parecía encajar perfectamente. Compró un boleto de avión, organizó cada detalle y le escribió a Jason para decirle que pronto lo vería. Su respuesta fue breve pero entusiasta. «No puedo esperar. Me haces tan feliz». Jason, sin embargo, no compartía el mismo entusiasmo. Sabía que la realidad podría no coincidir con las expectativas de Sandra. En sus mensajes, él podía ser quien quisiera, pero una reunión cara a cara traía riesgos de que todo se desmoronara. A pesar de sus dudas, sus cómplices, Tyler y Marcus, insistieron en que la reunión era esencial para llevar a cabo el plan. Tyler ya había investigado las finanzas de Sandra y calculado el posible beneficio, mientras que Marcus diseñó el siguiente paso: ganar la confianza final de Sandra y simular una emergencia que la llevaría a realizar un gran desembolso. «Si ella viene, tendremos el control total», aseguró Marcus. Cuando Sandra aterrizó en Austin, Jason la esperaba en la salida del aeropuerto con un ramo de flores silvestres. Su sonrisa era cálida y su abrazo casi sincero.
Sandra sintió de inmediato que estaba frente al hombre con el que había compartido tantas conversaciones. Su corazón se llenó de alegría, como si los años de soledad finalmente hubieran quedado atrás. Jason, por su parte, interpretó a la perfección su papel, mostrando una felicidad aparente mientras, internamente, lidiaba con su nerviosismo. La llevó a un apartamento pequeño pero acogedor, que según él, era su hogar. En realidad, el lugar había sido alquilado especialmente para la ocasión. Jason le dijo que prepararía la cena él mismo. Y Sandra, halagada por el gesto, se sentó a la mesa para compartir historias de su viaje y de los últimos acontecimientos en su vida. La velada transcurrió tranquilamente, y Sandra sintió que su conexión con Jason se había fortalecido aún más. Estaba convencida de que, por fin, había encontrado a alguien que la valoraba y la comprendía. A la mañana siguiente, Jason comenzó a poner en marcha la siguiente fase del plan. Durante el desayuno, mencionó de manera casual que estaba enfrentando serios problemas con su taller. El propietario de la local estaba exigiendo el pago inmediato del alquiler atrasado, o de lo contrario perdería el espacio. Su voz estaba cargada de desesperación y su mirada reflejaba una mezcla de culpa y vergüenza. No sé por qué te cuento esto. Ya has hecho tanto por mí, y me siento terrible incluso al mencionarlo, dijo, evitando mirarla directamente. Sandra quedó profundamente conmovida. Recordó cómo su difunto esposo siempre decía, si puedes ayudar, hazlo. Sintió que era su deber apoyarlo. Voy a pensar cómo puedo ayudarte, le dijo, sin imaginar que su bondad estaba llevándola directamente hacia una trampa. Jason continuó desempeñando el papel del hombre perfecto. Sus atenciones, cumplidos y conversaciones aparentemente sinceras hacían que Sandra confiara cada vez más en él. Para ella, Jason era un ejemplo de bondad, alguien que, a pesar de las dificultades, seguía luchando por sus sueños. Pero para Jason, cada gesto, cada palabra amable, formaba parte de un plan meticulosamente calculado. La verdad era que el apartamento donde Jason había recibido a Sandra no era suyo. Lo habían alquilado temporalmente Marcus y Tyler, específicamente para esta operación. Mientras Jason hacía todo lo posible por mantener la fachada de sinceridad, sus cómplices estaban escondidos en una habitación cercana, atentos a cada detalle y listos para intervenir si era necesario. La primera noche después de su llegada, Jason organizó una cena romántica. Preparó la comida él mismo, sirvió vino tinto y decoró la mesa con velas, creando una atmósfera cálida e íntima. Sandra, emocionada, compartió anécdotas de su juventud y recordó momentos felices de su vida con su difunto esposo. Era la primera vez en años que se sentía realmente feliz. Jason, por supuesto, la escuchaba con atención fingida, respondiendo en los momentos adecuados para que ella sintiera que él entendía cada palabra. Al día siguiente, la llevó a recorrer la ciudad. Le mostró algunos lugares, asegurándole que eran especiales para él. Mientras caminaban, le habló de su supuesto sueño de abrir un taller para enseñar oficios a niños desfavorecidos. Contó historias conmovedoras sobre cómo había ayudado a algunos niños, incluido uno que, gracias a su apoyo, había logrado entrar a la universidad. Sandra lo escuchaba con admiración, convencida de que había encontrado a un hombre noble y altruista. Esa misma noche, durante la cena, Jason volvió a mencionar, con aparente timidez, los problemas financieros que enfrentaba. Habló del plazo inminente para pagar el alquiler de su taller. Si pierdo este lugar, perderé todo lo que he estado construyendo durante años, dijo, con un tono de desesperación contenido. Bajó la mirada, como si le avergonzara compartir esta carga con Sandra. Claro que saldré adelante. Estoy acostumbrado a luchar solo, solo que a veces es difícil, añadió. Esas palabras tocaron el corazón de Sandra. Ella vio en Jason una versión de sí misma, una persona que había enfrentado dificultades con valentía y sin pedir ayuda. Sintió que tenía que apoyarlo, como había apoyado a su esposo en sus proyectos.
¿Cuánto necesitas para solucionar este problema?, preguntó, decidida a ayudarlo. Jason, fingiendo reluctancia, mencionó una cifra: $3,000. Sandra sabía que era una suma considerable, pero pensó que podría permitírselo. Cuando le sugirió hacer la transferencia de inmediato, Jason le pidió que esperara. «No ahora, eres mi invitada aquí. Relájate, ya encontraremos una solución después», respondió con una sonrisa. Sin embargo, en su mente, sabía que el plan estaba avanzando según lo previsto. Mientras tanto, Tyler y Marcus estaban trabajando en la siguiente etapa. Sabían que el momento crucial estaba cerca y que necesitaban llevar a Sandra a un punto donde su confianza en Jason fuera absoluta. En su escondite, discutían cómo ejecutar la fase final, seguros de que pronto lograrían lo que habían planeado desde el principio. En el tercer día del viaje de Sandra a Austin, todo empezó a cambiar de forma inesperada. La mañana comenzó como de costumbre, con otro desayuno preparado por Jason y conversaciones cálidas que se sentían cada vez más íntimas. Sin embargo, había algo extraño en su comportamiento. Jason estaba nervioso, revisaba su teléfono con frecuencia y hacía pausas prolongadas en medio de la charla, como si estuviera distraído o preocupado. Sandra asumió que era por sus problemas financieros y pensó que su apoyo podría aliviarle la carga. Después del desayuno, Jason sugirió que ella descansara un poco mientras él salía a resolver algunos asuntos urgentes. Sandra se quedó sola en el apartamento, sin saber que su destino ya estaba decidido. En la habitación contigua, detrás de una puerta cerrada, Tyler y Marcus estaban ultimando los detalles del plan. Tyler insistió en que ya no podían esperar más. «Es ahora o nunca. Ella está aquí. No podemos permitirnos fallar». Jason, aunque todavía indeciso, finalmente cedió bajo la presión de sus cómplices. Cuando Jason regresó al apartamento, intentó comportarse como siempre, mostrando una sonrisa cálida y tranquilizadora. Se sentó junto a Sandra y comenzó a hablarle sobre la situación con el supuesto propietario del taller. Su voz estaba cargada de desesperación y su mirada reflejaba un profundo pesar. «No sé qué hacer, Sandra. Si no pago hoy perderé el lugar. Todo por lo que he trabajado se desmoronará», dijo con un tono de aparente vulnerabilidad. Sandra, fiel a su naturaleza compasiva, le aseguró que quería ayudar. «Dime cuánto necesitas y lo resolveremos ahora mismo», dijo con determinación, pensando que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, justo cuando estaba dispuesta a hacer la transferencia, todo tomó un giro inesperado. De repente, la puerta de la habitación contigua se abrió de golpe, y Tyler y Marcus entraron bruscamente al salón. Sus rostros mostraban una seriedad fría y sus movimientos eran intimidantes. Tyler, en un tono duro, dijo: «Ya basta de juegos. No tenemos tiempo que perder». Sandra, desconcertada y asustada, se levantó rápidamente y miró a Jason, buscando respuestas. Pero el rostro de Jason había cambiado. Ya no era el hombre cálido y amable que ella creía conocer. Su expresión era fría y calculadora. «Siéntate, Sandra», dijo en un tono firme y sin emociones. El corazón de Sandra comenzó a latir rápidamente. Intentó hacer preguntas, tratando de entender lo que estaba pasando. Pero Marcus la interrumpió bruscamente. «Deja de hablar y coopera. Esto será rápido si haces lo que te pedimos». Jason permaneció en silencio, incapaz de sostener la mirada de Sandra, quien ahora estaba llena de pánico y confusión. Los hombres comenzaron a exigirle que transfiriera una cantidad significativa de dinero de inmediato. Tyler, claramente el más agresivo, tomó su teléfono y lo puso frente a ella. «Haz la transferencia ahora, o las cosas se pondrán feas». Sandra comenzó a llorar, rogándoles que se detuvieran. «Confié en ti, Jason. Pensé que eras diferente», le dijo con la voz quebrada. Pero sus palabras solo hicieron que Tyler se impacientara más. «Deja de llorar. Para nosotros, solo eres una oportunidad. ¿Entiendes?» «Nada más», le gritó.
Sandra intentó levantarse para salir del apartamento, pero Marcus la empujó hacia el sofá, creando un momento de tensión extrema. La situación se estaba saliendo de control, y la atmósfera en la habitación era sofocante. Jason, al ver la escena, comenzó a mostrar señales de duda y nerviosismo. Por un momento, pareció considerar intervenir, pero Marcus le lanzó una mirada severa, exigiéndole que se mantuviera en su papel. «Hazlo. Ahora», insistió Tyler, acercándose más a Sandra, mientras Marcus vigilaba la puerta. Sandra, temblando de miedo, sabía que estaba atrapada. Su mente, llena de angustia, intentaba encontrar una salida, pero todo indicaba que los hombres no se detendrían hasta lograr su objetivo. En ese momento, algo cambió en la mirada de Jason. La culpa y el pánico comenzaron a apoderarse de él. A medida que el caos aumentaba, Jason se dio cuenta de que habían cruzado un límite del cual ya no había retorno. Todo lo que había planeado, todo lo que había manipulado estaba ahora en un punto crítico que lo perseguiría para siempre. Tras la tragedia que envolvió a Sandra Miller, la atmósfera en el apartamento se volvió insoportablemente tensa. Jason, Tyler y Marcus se enfrentaban a una situación que no habían previsto. Un plan cuidadosamente diseñado que, de repente, había salido terriblemente mal. Ahora ya no solo se trataba de una estafa. La muerte de Sandra lo había convertido en algo mucho más grave. El primero en perder la compostura fue Tyler. Caminaba frenéticamente por la habitación, murmurando maldiciones y gesticulando con frustración. «Dijiste que todo estaría bajo control, Jason. Prometiste que no habría problemas», le gritó con ira contenida. Su tono reflejaba tanto miedo como indignación. Mientras tanto, Marcus, aunque visiblemente preocupado, mantenía una fachada de calma. «No hay tiempo para lamentaciones. Tenemos que limpiar todo y desaparecer de aquí ahora mismo», dijo con firmeza. Jason, sin embargo, estaba paralizado. Permanecía sentado en un rincón de la sala, incapaz de apartar la mirada del cuerpo de Sandra. Su rostro mostraba una mezcla de shock, culpa y confusión. Todo lo que había construido, su fachada, su manipulación, su control, se había derrumbado en un instante. Tyler, al ver su inmovilidad, perdió la paciencia. «¡Levántate! Si no hacemos algo ahora, todos acabaremos en la cárcel», le gritó mientras sacudía su hombro. Marcus tomó el liderazgo. Dio órdenes rápidas y claras. «Recoge todas sus cosas. No puede quedar nada que nos conecte con ella». Tyler obedeció de inmediato, revisando el apartamento en busca de objetos personales de Sandra. Su bolso, su teléfono, sus documentos y cualquier cosa que pudiera usarse para identificarla. Mientras tanto, Marcus se encargó de limpiar las superficies, borrando huellas con una prisa nerviosa. El teléfono de Sandra fue el primer objetivo. Tyler lo desmanteló rápidamente, sacando la tarjeta SIM y destruyéndola con un cortador que llevaba consigo. También revisó las aplicaciones bancarias y eliminó cualquier rastro de las transacciones realizadas. Paralelamente, Marcus inspeccionó el contenido del equipaje de Sandra, buscando objetos de valor. Su computadora portátil, sus tarjetas bancarias y su identificación fueron retirados y guardados en una bolsa aparte. Jason, aunque aún visiblemente afectado, finalmente se unió a sus cómplices en la limpieza del lugar. Sin embargo, cada movimiento suyo era torpe y lento, como si su cuerpo estuviera en piloto automático. Su mente, en cambio, estaba atrapada en un torbellino de remordimientos y dudas. «Esto no debería haber pasado. No así», murmuró en voz baja, pero ninguno de los otros lo escuchó. Cuando terminaron de borrar lo que consideraban las evidencias más obvias, Marcus les recordó que debían marcharse de inmediato. «No podemos quedarnos ni un minuto más. Las cámaras del edificio ya deben habernos grabado entrando y saliendo. Si la policía llega, estamos acabados», dijo. Su tono era serio, casi frío, pero su apremio traicionaba el temor que también lo invadía. Poco después de las 2:30 de la tarde,
Los tres abandonaron el apartamento, llevando varias bolsas con las pertenencias de Sandra. Las cámaras de seguridad del edificio captaron sus movimientos. 3 hombres con expresión seria y cargando equipaje. Subieron rápidamente al coche alquilado que habían utilizado durante el plan y salieron rumbo a las afueras de la ciudad. Marcus conducía, mientras Taylor iba en el asiento del copiloto, revisando constantemente su teléfono para asegurarse de que no los estuvieran rastreando. Jason, sentado en silencio en el asiento trasero, apenas movía la cabeza. Miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. El plan inmediato era esconderse durante unas semanas en un apartamento alquilado en las afueras de Austin, lejos de los ojos curiosos y las cámaras. Creían que al borrar las evidencias y al mantener un perfil bajo, podrían evitar ser rastreados. Sin embargo, no contaban con que ya habían dejado suficientes pistas tras de sí. Un día después de los acontecimientos en el apartamento, la situación empezó a esclarecerse. Un vecino, que había escuchado los ruidos y gritos provenientes del lugar, se alarmó al notar que la puerta estaba entreabierta. Llamó inmediatamente a la policía, que al llegar encontró el cuerpo sin vida de Sandra Miller en la sala de estar. La escena dejaba pocas dudas. Había signos de una lucha, su teléfono estaba destruido, y faltaban muchas de sus pertenencias. El caso pasó rápidamente a manos de los detectives, quienes comenzaron una exhaustiva investigación. El primer paso fue contactar a los familiares de Sandra. Su hija, Lauren, fue notificada sobre lo ocurrido y quedó devastada al recibir la noticia. No tenía idea de que su madre había viajado a Austin, ni de la relación que había mantenido con Jason. Lauren les contó a los detectives que Sandra había pasado mucho tiempo sola después de jubilarse y que, en los últimos meses, había estado muy activa en redes sociales. Aunque no conocía a Jason, accedió a proporcionar acceso a las cuentas de su madre, con la esperanza de que esto ayudara a encontrar respuestas. El análisis de las redes sociales y los correos electrónicos de Sandra reveló rápidamente la magnitud de lo sucedido. La policía encontró una larga correspondencia entre Sandra y Jason. En los mensajes, Jason se presentaba como un hombre amable y generoso, mientras que Sandra le compartía detalles íntimos de su vida. Además, se descubrieron transacciones bancarias recientes que confirmaban que Sandra le había enviado dinero en más de una ocasión. Esto dejó claro que Jason no solo había manipulado sus emociones, sino que también la había utilizado financieramente. Las cámaras de seguridad del edificio donde Jason había recibido a Sandra fueron otra fuente clave de evidencia. En las grabaciones, se veía claramente a Jason, Tyler y Marcus entrando y saliendo del apartamento, cargando varias bolsas el día del incidente. El coche que usaron también quedó registrado en las cámaras de tráfico cercanas. Aunque estaba alquilado bajo un nombre falso, las autoridades pudieron rastrear su ubicación mediante el sistema de GPS del vehículo. Esto los llevó directamente al apartamento en las afueras de Austin, donde el trío se escondía. La acumulación de pruebas contra ellos era abrumadora. Huellas dactilares de los 3 hombres fueron encontradas en el apartamento, junto con rastros de ADN en los objetos de Sandra. Los detectives también lograron recuperar datos del teléfono y la computadora portátil de Sandra, que confirmaron los depósitos realizados en la cuenta de Jason. Esta cuenta, a su vez, estaba conectada a otras actividades fraudulentas, lo que ampliaba el caso en su contra. Después de días de vigilancia, la policía obtuvo una orden para arrestar a Jason, Tyler y Marcus. La operación se llevó a cabo al amanecer. Equipos de la policía rodearon el apartamento y entraron rápidamente para evitar cualquier intento de fuga. Tyler intentó escapar por la puerta trasera, pero fue capturado en el acto. Marcus, consciente de que no tenía salida, no opuso resistencia. Jason, por su parte, permaneció en silencio durante todo el proceso, sin mostrar ninguna emoción, mientras era esposado. Durante los interrogatorios, Jason intentó minimizar su papel en lo ocurrido, alegando que todo había sido un desafortunado malentendido, y que nunca había tenido la intención de que las cosas terminaran de esa manera. Tyler y Marcus, por el contrario, comenzaron a culparse mutuamente.
buscando reducir sus propias responsabilidades. Sin embargo, las pruebas recopiladas eran más que suficientes para incriminarlos a los tres. El caso de Sandra Miller generó un gran impacto en la opinión pública. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente la historia de la mujer jubilada que buscaba compañía en Internet y terminó siendo víctima de un engaño cruel. Lauren, en un emotivo comunicado, instó a las personas a ser más cautelosas al interactuar con desconocidos en línea y compartió la esperanza de que la historia de su madre sirviera como advertencia para otros. Poco después, Jason Rivera, Tyler Wade y Marcus Green fueron acusados formalmente de múltiples delitos, entre ellos fraude, robo y homicidio involuntario. Con las pruebas en su contra y la presión pública, parecía claro que enfrentarían largas condenas. La investigación había concluido, pero el vacío dejado en la vida de Lauren y quienes conocieron a Sandra era irreparable. El juicio contra Jason Rivera, Tyler Wade y Marcus Green comenzó unos meses después de su arresto. La fiscalía presentó pruebas contundentes, grabaciones de cámaras de seguridad, mensajes entre Jason y Sandra, transferencias bancarias y huellas dactilares encontradas en el apartamento. Todo indicaba un fraude premeditado que culminó en el robo y la trágica muerte de Sandra. Sin embargo, ninguno de los acusados admitió completamente su culpabilidad. Jason intentó presentarse como una víctima de las circunstancias, afirmando que nunca quiso que alguien saliera lastimado. Su abogado argumentó que la muerte de Sandra fue un accidente y que Jason no debía ser responsabilizado directamente. Por otro lado, Tyler y Marcus se culparon mutuamente, alegando que sus acciones individuales no llevaron al desenlace fatal. Pero todas sus excusas fueron en vano frente a las pruebas. Durante el juicio, Lauren Miller, la hija de Sandra, ofreció un emotivo testimonio. Habló sobre la bondad y generosidad de su madre, y cómo su soledad la llevó a buscar compañía en Internet. Contó con dolor cómo Jason había explotado la vulnerabilidad de Sandra y traicionado su confianza. Sus palabras conmovieron a todos los presentes y dejaron claro el impacto devastador de las acciones de los acusados. Finalmente, el tribunal declaró a Jason Rivera culpable de fraude, robo, conspiración y homicidio involuntario. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tyler Wade recibió 25 años de prisión y Marcus Green 20 años, debido a su participación activa en el plan y la gravedad de sus acciones. La historia de Sandra Miller tuvo un gran impacto en la sociedad. Los medios de comunicación destacaron los riesgos de las relaciones en línea y los peligros del fraude emocional. Expertos en seguridad digital comenzaron a advertir con mayor frecuencia sobre la importancia de ser cautelosos al compartir información personal en redes sociales. Lauren decidió convertir su dolor en una lección para otros. Comenzó a dar charlas en conferencias y a través de redes sociales, contando la historia de su madre y alertando sobre los riesgos de confiar en desconocidos en Internet. Fundó una organización benéfica en honor a Sandra, dedicada a enseñar a las personas mayores cómo protegerse en línea y proporcionarles recursos para combatir la soledad. Para Lauren, esta pérdida fue devastadora, pero también le dio un propósito. Aunque los culpables habían sido condenados, nada podía devolverle a su madre. Cada vez que miraba las fotos de Sandra o leía sus publicaciones en Facebook, sentía un profundo vacío. Sin embargo, decidió honrar su memoria ayudando a otros y manteniendo vivo el recuerdo de su madre. Jason Rivera, por su parte, se desvaneció en el anonimato tras ser encarcelado. Su carisma y habilidad para manipular ya no le servían en prisión. Tyler y Marcus también enfrentaron la dura realidad de su condena, arrepintiéndose demasiado tarde de las decisiones que los llevaron allí. La historia de Sandra Miller quedó como un recordatorio de cuán frágil puede ser la confianza y cómo su abuso puede conducir a tragedias irreparables. Aunque su bondad y deseo de ayudar fueron manipulados por otros, su legado ayudó a prevenir que más personas fueran víctimas de engaños similares.